Cordial saludo, emprendedores, empresarios profesionales. En la sesión de trabajo de hoy continuaremos desarrollando en la sesión de trabajo otra técnica referente a la planeación estratégica. Planeación estratégica es un sistema a través del cual una empresa, una actividad productiva, un negocio, un profesional independiente, una persona con cualquier tipo de actividad puede desarrollar, una organización, una entidad. Este es un sistema que aplica en todo campo y disciplina. Y es una técnica que para la planeación estratégica, que es todo un sistema, porque es la sumatoria de varias técnicas, de varios métodos, de varias herramientas, no es del todo desconocido para los emprendedores y empresarios. En muchos casos, muchos de ellos en algún momento lo habrán desarrollado, pero lo hicieron en un momento determinado y nunca más volvieron a hacerle seguimiento o volvieron a verificar si eso que se planteó se está logrando o se ha logrado y hasta qué punto se logró o se está logrando. No se hace seguimiento, no se hace control. Quiere decir esto que ese trabajo fue improductivo y por muchas razones los emprendedores se dejan envolver en la rutina del día a día en las actividades de la empresa o en una actividad profesional, o una persona se deja envolver en sus actividades rutinarias, y esto hace que la persona no avance, no mejore, no se fortalezca. Y ese es el propósito del sistema de la planeación estratégica. Esta propuesta de servicio FOMEPYME es una propuesta que como herramienta es para aplicar en la creación o el fortalecimiento de las empresas, pero también es aplicable para toda disciplina y campo de todo profesional y a nivel personal. Y está enfocada a los emprendedores, empresarios, profesionales y a las personas que quieran avanzar, que quieran crecer, que quieran mejorar, que quieran fortalecerse y lograr el éxito que se han planteado y que han soñado, y desean identificarse en el mundo de los negocios, en un mundo globalizado como hoy, que ese mundo globalizado tiene incidencia directa e indirecta en toda persona, en todo profesional, en toda empresa, en toda entidad, pero para hacerlo de una manera acertada. Y para ello es que esta propuesta de servicio FOMEPYME está compartiendo a través de YouTube, de este canal, todos esos sistemas, métodos, técnicas y herramientas para lograr de manera más efectiva, más eficiente, más eficaz el lograr ese camino hacia el éxito. Entonces continuemos con nuestra sesión de trabajo de hoy, que hace referencia a esa planeación estratégica para la empresa. ¿Qué significa para la empresa? Aquí también hay muchas personas, muchos emprendedores, muchos empresarios, muchos profesionales que aún todavía no visualizan que los sistemas de una empresa son de la empresa, no son de las personas. Y esos sistemas, esas técnicas, esos métodos, esas herramientas
se plantean, se estructuran, se construyen, se analizan para la empresa, no para las personas. Obviamente que las personas son quienes lo ejecutan, quienes lo aplican, quienes lo implementan para la empresa. Y aquí es donde existen muchos inconvenientes en muchos directivos, en muchos ejecutivos, en muchos gerentes, en muchos supervisores que pierden ese enfoque, Entonces ese enfoque hay que tenerlo muy claro en el caso de este sistema que es la planeación estratégica para la empresa. La técnica que hoy vamos a desarrollar es la cuarta técnica, que es cómo plantear, cómo definir, cómo identificar, cómo construir, cómo documentar, cómo plantear de una forma clara, no solamente para todas las personas que forman parte de la empresa a nivel interno, sino también a nivel externo, cuál es ese concepto de negocio para la empresa. En el caso de un profesional o de una persona, es cómo las demás personas lo ven, cómo lo identifican, cómo esa persona va consolidando su imagen, su marca personal. ¿Cuál es ese valor diferenciador? Esa propuesta de valor que la empresa, el profesional o la persona tiene, que lo identifica, que lo hace única, que lo hace particular. A eso hace referencia el concepto de negocio para la empresa. Entonces vamos a ir desarrollando en la sesión de hoy los aspectos que se deben considerar, que se deben estudiar, que se deben entender, que se deben analizar para la definición y documentación del concepto de negocio para la empresa, para un profesional o para una persona. Para todos es aplicable. Las características de negocio en la empresa que se deben de considerar, esa caracterización del concepto de negocio para la empresa se debe iniciar con responder claramente a algunos cuestionamientos que son fundamentales para hacer esa definición de concepto de negocio para la empresa, que lo va a identificar, que lo va a hacer único, que le va a dar el planteamiento, la base, el pilar de cómo al interior de la empresa y al exterior de la empresa esa imagen que está construyendo y que está reflejando. Ese es el concepto de negocio. Lo mismo sucede en una persona. Cómo las demás personas en sus círculos y con todas las personas con las cuales se está relacionando lo identifican. Esa persona es una persona profesional, seria, responsable, ética, genera confianza. Esos son los elementos que forman parte de ese concepto de negocio en el caso de una persona. Igualmente sucede con una empresa, un negocio o una actividad productiva, sea una empresa industrial, sea una empresa comercial o sea una empresa de servicios. ¿De qué negocio se trata? La persona, esa persona, ¿cuál es su cualificación? ¿Cuáles sus competencias? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Qué es lo que esa persona lo hace diferente? Y esa diferenciación en el caso de una empresa está determinada y debe estar determinada en el objeto social, que debe estar muy definido
para el tipo de empresa, si es industrial, si es comercial o si es de servicios. ¿Y cuál va a ser el alcance que va a tener la empresa? Porque hay unos límites para esa empresa o para esa persona o para esa profesional, para ese profesional. Entonces, ¿cuál es ese alcance? ¿Cuáles son esos límites que tiene, que lo hacen único y que hacen que esa empresa o esa persona o ese profesional se diferencie, se identifique? Esa es la primera pregunta que se debe tener clara. Segunda pregunta, ¿qué ofrece principalmente? ¿Cuál es la oferta de la empresa, de la actividad productiva o del negocio, del profesional o de la persona? ¿Qué es lo que está ofertando? ¿Qué es lo que está ofreciendo? ¿Cuál es la real y clara oferta de esa empresa, de ese negocio, de esa actividad productiva, de ese profesional o de esa persona? Una persona que diga que sabe hacer de todo, que se escucha en muchos medios, cuando una persona afirma esto, significa que no tiene ninguna especialidad específica. Y eso no lo va a diferenciar. Lo diferencia cuando la persona es experta, es especialista en una actividad determinada, específica. Eso es tener clara cuál es la oferta de la persona, del profesional, y en el caso de la empresa, cuáles son esas líneas de producto que tiene la empresa de acuerdo a esa identificación en los segmentos y nichos del mercado que se ha hecho a través de una investigación de mercado para la empresa. Y esto debe definir esas líneas de producto de manera muy clara de cuál es cada línea que da respuesta a cada segmento en ese mercado según la investigación de mercados. ¿A quiénes está dirigida esa oferta? ¿Cuáles esos clientes o esos consumidores o esas personas que conforman cada nicho de mercado, que conforman ese grupo de personas del segmento? ¿Cuáles son esas características que determinan ese segmento en particular en el mercado? Tener claramente definidos cada segmento y nicho del mercado objetivo para la empresa. No es todo, o que la empresa tiene la capacidad para dar respuesta absolutamente a todo. Eso no existe. Cuando no se tiene esa claridad, no se tiene claramente identificado cuál es la oferta de la empresa. ¿Dónde desarrollará sus operaciones? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el municipio, la ciudad, el departamento o el estado? En principio, que era su base de operaciones. Así la empresa se esté enfocando a globalizarse y exportar, necesariamente va a tener un lugar base. Entonces, ¿a dónde va a desarrollar sus operaciones base? Tener definido un estudio de investigación documentado y argumentado de esa localización para las operaciones y el funcionamiento de la empresa. Y finalmente, la última pregunta que se debe responder y se debe tener total claridad para el planteamiento, la definición, construcción y estructuración de cuál es el concepto de negocio de la empresa es cuál es ese diferencial que la empresa va a ofertar, que el negocio va a ofertar, que la actividad productiva va a ofertar, que el profesional va a ofertar. ¿Cuál es ese diferencial? Esa especialización, esa experticia única que hace que ese profesional o que esa persona o que esa empresa se identifique como única. Esa diferenciación es un aporte que debe ser relevante con base a lo que se ha identificado en el estudio de mercado, en la investigación de mercado
en cada segmento y nichos de mercado, que esté muy claro con base en lo que está buscando y requiere cada tipo de cliente y consumidor en cada nicho y segmento de mercado. Igualmente sucede en el profesional o en una persona. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Quiénes lo están buscando? De acuerdo a esa oferta y a esa cualificación, a esas competencias, a esa experiencia con que cuenta la persona o el profesional en cada nicho y segmento de mercado objetivo de la empresa. El segundo análisis que vamos a desarrollar y que debe el emprendedor, el empresario, el profesional o la persona debe tener claro para hacer la definición del concepto de empresa, de negocio, de profesional, es plantear y definir cuál es ese negocio, cuál es ese concepto de negocio. Una vez que se han respondido estos cuestionamientos que acabamos de analizar, se inicia con plantear y definir ese concepto de negocio, el cual debe ser una redacción como este párrafo que tenemos en este momento en la diapositiva. No debe ser muy largo, porque si es demasiado largo, no queda claro, no queda claro. Y debe quedar muy claro para que todas las personas, todos los colaboradores, tanto a nivel interno como a nivel externo, les quede muy claro de cuál es ese diferenciador, de cuál es esa propuesta de valor de la actividad productiva del negocio de la empresa o de ese profesional o de esa persona. Para que este sea el fundamento, para que este sea la base con la cual la empresa, tanto a nivel interno como externo, lo identifique. Y esto debe quedar, todo este trabajo de estructuración, de construcción, debe quedar documentado para luego hacer seguimiento y en ese seguimiento en poder hacer ajustes de acuerdo a la respuesta que se obtenga del mercado, igualmente en un profesional o para una persona. Son todas esas acciones que se incluyen en ese plan, de ese fundamento, de esa base, en el cual se va a desarrollar la empresa, contando con toda la capacidad de la empresa para la construcción de esa propuesta que se está definiendo. Todos los recursos, todas las capacidades del talento humano deben ir enfocadas a lograr que se consolide ese concepto de negocio. Y esto va a dar origen a esa imagen corporativa de la empresa. En el caso de un profesional o de una persona, la marca personal. Como lo cual buscará regular todas las actividades corporativas, todas las actividades que se van a desarrollar al interior de la empresa para lograr hacer las negociaciones, deben tener presente el enfoque de este fundamento, de esta base que identifica a esta empresa o a este profesional o a esta persona para asignar roles, para diseñar la estructura organizacional de la actividad productiva de la empresa o del negocio. En el caso de un profesional o de una persona, esa estructura organizacional es su capacidad académica, su capacidad de habilidades blandas, su capacidad de lograr cómo enfocar la conjugación, el encadenamiento de toda esa cualificación y de esas competencias en conjunto en un entorno específico y generar una propuesta de valor. Eso es lo que se debe de desarrollar en la estructura organizacional a nivel de un profesional o de una persona. Y en el caso de la empresa, en áreas, las principales áreas que es la administrativa, la de mercadeo y marketing y la de producción.
y a su vez las divisiones, los departamentos y las secciones que corresponden a cada una de estas áreas. Para con base en esto, saber cómo elegir las personas o los colaboradores que van a ser responsables en último término y muy importante, darle esa entidad particular a la empresa, la cual la debe tener muy clara cada colaborador de la empresa. Y lo mismo sucede en el caso de un profesional o de una persona. Cómo va fortaleciendo, cómo va cambiando, cómo va puliendo todas esas cualidades, esas fortalezas, esa diferenciación de que lo hace distinto a esa persona o a ese profesional. Y finalmente, vamos a analizar ahora cómo realizar esa estructuración de ese concepto de negocio, el cual se debe apoyar en otras técnicas como la cadena de valor. La cadena de valor es otro método que también vamos a ir desarrollando en una sesión de trabajo más adelante, que tiene varias técnicas que conforman la cadena de valor. Esa cadena de valor es un método para definir y describir la secuencia de actividades que la empresa desarrolla para la elaboración de ese producto y que genere valor a sus clientes, que los clientes lo identifiquen, cuál es ese valor que está generando la empresa. Esto significa cómo desarrollar la misión de la empresa. Core Business es otra técnica para desarrollar las habilidades esenciales de la empresa. Son aquellas actividades que la caracterizan y que la constituyen como esa ventaja distintiva y competitiva de la empresa, para que empiece a generar esa imagen de confianza. Cuando empieza la empresa a generar esa imagen de confianza, esa imagen corporativa se va consolidando y esto hace que las actividades de ventas, las negociaciones en ventas se vayan incrementando, se vayan consolidando, se vayan posicionando y vayan creciendo en cada uno de los segmentos y nichos de mercado. También se deben desarrollar servicios alternos a través de la combinación de varias alternativas. Esto es otra cosa que también el emprendedor, el empresario, profesional o una persona también debe desarrollar. Cómo va complementando sus capacidades, diversificando esas capacidades a través de otros servicios alternos, actividades y tareas en los cuales van a conformar esos otros servicios que identifican la cadena de valor que se requiere para cumplir con esa misión organizacional y hacer que la empresa consolide esa imagen corporativa o que la persona o profesional consolide esa marca personal a través de ese producto, sea tangible o sea intangible, y que el cliente lo identifique. Estos son los diferentes conceptos que se deben tener claros y deben estar inmersos en la definición del concepto de negocio para la empresa. Hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Quiero aprovechar nuevamente para invitar a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal, para que se suscriban al canal, nos hagan sus comentarios. Si alguien requiere de un acompañamiento, de un seguimiento, una asesoría, también nos la da a conocer a través de los comentarios para orientarlo y apoyarlo. Éxitos para todos. Cordial saludo.